13,5 en la República del Paraguay, 27 grados la temperatura a estas horas en Asunción, cielo parcialmente nublado, se vienen días inestables. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. En esta jornada de jueves, día de TVT, 20 de febrero del 2020. ¿Cómo están? Fernanda, Juan, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Muy elegante, Juan, ¿eh? Muchas gracias, igualmente. Sí, traía yo la corbata también. Sí, ¿eh? Por ser ¿verdad? jueves, ¿verdad? Sí, así mismo. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes también en sus casas? Sean todos muy, pero muy bienvenidos. Hay mucha información que tenemos que compartir, Juan, Carlos y televidentes también. Estamos hablando de que está a medio paso prácticamente Miguel Cuevas de ir finalmente a prisión preventiva. Si es que no presenta otra acción judicial para impedir esto, ¿no? Bueno, aparentemente esta era la última, aparentemente, pero bueno, con esto se allana el camino. Sí. Y bueno, en las próximas horas incluso se habla de la posibilidad de que el juez, que ya ordenó su prisión, que queda esto firme, ordene su captura. Claro, eso es lo que faltaría prácticamente ya para... A no ser que él se dé por detenido. Claro, que él decía esta mañana a algunos medios de prensa, yo no me puedo ir a presentarme a la gente de la agrupación especializada, decía él. Sí puede. Claro, pero esa era la defensa Bueno. que él utilizaba supuestamente. Vamos a hablar de ese tema, estamos en todos los puntos para justamente abordar lo que podría ser la inminente detención y remisión a prisión de Miguel Cuevas. Bueno, vamos a arrancar, como es habitual, recordando un día como hoy, la efemérides de esta jornada. Bueno, un día como hoy, pero del año 1905, ¿quién nacía? Un gran exponente de la música paraguaya, gran compositor. Estamos hablando del músico y director Herminio Jiménez, y nacía en Caballero. Habrán escuchado ustedes, no es responsable de la música, pero Caballero, pueblo sepe pomopeba, dice una parte de una música. Bueno, Caballero en el departamento de Paraguarí, que está bastante ajetreada y complicada la situación con los políticos locales. A lo largo de su carrera, Herminio Jiménez se destacó por su aporte en numerosas obras musicales, así como en el ámbito de la instrumentación, orquestación y dirección de coros sinfónicos. En reiteradas ocasiones tuvo que ir al exilio a otros países donde también aportó su arte musical. Entre sus obras más destacadas figuran las canciones Cerro Corá, Cerro Porteño, Lejanía, Fortín Toledo y las sinfonías El Rabelero, El Pájaro, La Epopeya. Las músicas populares orquestadas, por ejemplo, El Canto de mi Selva, y también conocerán Se Trompo Arazá y Canciones de Esperanza. Luego de un largo caminar musical, Herminio Jiménez falleció en Asunción el 5 de junio de 1991 a los 86 años. Después de nuestra efemérides es momento de saber cómo se va a comportar el tiempo. Reiteramos, nublado a estas horas el cielo, cómo se viene esta jornada y cómo se viene el fin de semana. Ahí a la vuelta nada más, Fernanda. Así mismo, hacemos el repaso que nos da y la información que nos va brindando también meteorología con respecto a hoy. ¿Qué va a pasar en las siguientes horas? 32 grados 4 tenemos de temperatura actual. Cielo nublado en Capital, en Gran Asunción, misma sensación térmica y una humedad del 54%. Vientos, y esto es lo que hace que sintamos un poquito más de fresco a estas horas, porque los vientos están girando a 23 kilómetros por hora en sector sur. ¿Qué va a pasar durante la tarde? Vamos a tener una temperatura que va a ir bajando de 32 a 28 grados, algunas lluvias dispersas. Durante la noche la temperatura baja aún más. Recuerden que puede persistir este tema del viento sur, por ejemplo, 28 grados a 24 aproximadamente, y para la madrugada una temperatura que va a ir variando de entre 23 a 21 grados. ¿Qué va a pasar mañana? Mañana ya es viernes, por fin viernes, y hacemos también el repaso en este caso de lo que nos dice meteorología en sus datos extendidos. Para el día viernes 21 grados de mínima, 29 de máxima, también cielo nublado. Misma condición climática para el sábado, 17 grados de mínima, 29 de máxima, va bajando la temperatura. Fíjense ustedes para el domingo, 15 grados de mínima, 30 de máxima, también cielo nublado, y para el lunes 18 grados de mínima, 33 de máxima.
Y es momento de ver la pizarra de cotizaciones. ¿Cómo abrió hoy el sistema cambiario aquí en Paraguay, Juan? Asimismo, Carlos, el dólar amaneció a la baja y se cotiza la compra a tan solo 6.250, a la venta 6.290. Mientras tanto, el euro se cotiza a la compra a 6.900, a la venta 7.170. El peso argentino está en baja también, a la compra 73 guaraníes, a la venta 83. Y el real brasileño a la compra se cotiza en 1.420 y a la venta 1.470. Bueno, es momento de hablar brevemente de los tres temas elegidos para hoy, para el arranque de nuestro informativo. Y el primero tiene que ver con algo que realmente me preocupa por los datos estadísticos y por los casos concretos que están ocurriendo aquí en Paraguay y también en Asunción, capital. Según datos de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos, del 2012 al 2020 aumentaron, escuchen bien, 1000% los casos de pornografía infantil. Unos 100 casos por semana. Ayer hubo sendos allanamientos y aquí en Asunción detuvieron a Claudio Rivarola, argentino, con más de 5.000 archivos de pornografía infantil. Un tema realmente alarmante, preocupante y la vulnerabilidad en la que se encuentran nuestros pequeños. Vamos a hablar de este tema con la fiscala de la causa y vamos a tener más detalles sobre este delito lamentablemente en aumento y que Paraguay forma parte de una red internacional de pornografía infantil. La siguiente historia me alarma y es un tema hasta remanido, pero es importante insistir porque hay gente que está muriendo por el caso de dengue. Se confirmaron alrededor de 100.000 notificaciones de casos sospechosos a nivel país desde el inicio de esta epidemia y en su mayoría en Asunción y Departamento Central, que son los dos focos de mayor infestación. Pero ojo con esto, ojo, atención, escuchen bien, esto no es todo. Lo más alarmante es que personas que ya tuvieron la enfermedad vuelven a presentar los mismos síntomas bajo sospechas de haber contraído esta vez otro serotipo. Realmente es bastante alarmante. Bueno, y el siguiente tema me alegra, me entusiasma y tiene que ver con lo que pasaba ayer en horas de la tarde y terminaba ya bien tarde la noche en Buenavista, Cazapá. Se realizó exitosamente el torneo organizado por padres de alumnos y docentes de una escuela de Buenavista para recaudar fondos y reparar la escuela de esta localidad que estaba en paupérrimas condiciones. Esta no es la escuela, esta forma parte del baño, pero bueno, la escuela en sí estaba tremendamente deteriorada. Un lechón y 3 gallinas fueron los premios para el equipo ganador. Autoridades locales y del MEC reaccionaron ayer y para hoy, como ven en imágenes, ya comenzaron a instalar las aulas móviles. Obviamente esto después de una ola de críticas. Pero bueno, el torneo fue exitoso, hubo un ganador y acá realmente el gran ganador es la gran ganadora en este caso, la comunidad educativa de esta zona de Buenavista, Cazapá, que tendremos más detalles también de cómo está a estas horas justamente la instalación de estas aulas móviles para el arranque de las clases mañana, 21 a nivel nacional. Vamos a hablar del tema del día y tiene que ver con lo que ya arrancábamos ayer, incluso tuvimos la oportunidad de charlar un par de minutos con el diputado Miguel Cuevas, pero hoy finalmente
el documento, el pedido que presentó ante tribunales no corrió. ¿Y eso qué significa, compañeros? ¿Cuál es la situación de Miguel Cuevas hoy? Hasta ahora él debería de presentarse, en este caso, a la agrupación especializada o que su abogado vaya también a informarse de esta situación en el Palacio de Justicia, porque esta mañana, poco antes de que se rechace este habeas corpus, Carlos, teleaudiencia, ya se había quedado también totalmente ratificada allí en la oficina del juez Jean Paul López el documento que dice Miguel Cuevas debe ir a prisión. Así mismo, bueno, pareciera que estamos jugando a las escondidas con el diputado Cuevas, teniendo en cuenta que lo que él dice mediáticamente se refiere a que quiere cumplir con la justicia, va a ir a la agrupación en caso que sea necesario, pero bueno, su defensa presenta cuanto recurso judicial tenga a mano. Claro, y en este caso Jean Paul López ya dijo que él tiene que hacer cumplir lo que fue la decisión que tomó el 14 de febrero pasado. Es decir, ahora el siguiente paso que tiene que hacer directamente es pegar el telefonazo a la policía, hablando mal y pronto, y que se vayan directamente ya a detenerlo en el caso de que él no se presente a la agrupación. Porque hay una remisión a prisión, es decir, una orden de remisión. Lo que sí hubo una cierta, no sé si confusión, porque está el documento de Jean Paul donde firma, dice debe ir a prisión a la agrupación especializada. Sí. Yo no sé si ese documento sirve para detenerlo o el juez tiene que volver a firmar otro documento donde ordena la detención. Otra orden de detención. Claro, porque también el abogado, creo que Carlos Caballero, Villamayor, juega mucho también a la confusión, de confundir un poco de la situación, el tema. Yo creo que el último recurso tenía el habeas corpus. Finalmente la jueza dijo, no, esto no corre, es improcedente. Se allana el camino para que se cumpla esa primera orden, que se fue a segunda instancia, volvió a primera instancia, bueno, se ratifica y él debería ir a prisión. Y estamos justamente muy expectantes a esta noticia y lo tenemos a los distintos equipos periodísticos de C9N Primera Edición para seguir de cerca esta noticia, a donde primero aparezca el diputado Cuevas, porque lo tenemos a Mariano desde tribunales. También estamos en la casa que él declaró acá en Asunción, justamente. Algo, me llama la atención, los carteles de alquilo que tiene la vivienda de Cuevas. ¿Y se va a mudar? No. Bueno, lo tenemos también a un equipo periodístico acá en la residencia de Miguel Cuevas. Él está Joel Sandino acá. Y en la agrupación especializada, que es donde va a tener que ser remitido sí o sí después de esta serie de chicanas y de situaciones que evitó. Más que nada una cuestión no de cumplir, sino que de dilatar este proceso. Y Nata está en la agrupación especializada. Vamos a arrancar con Mariano, que está en tribunales, para que nos comente cuál es el ambiente, porque se habla que podría él presentarse ante el juez, otros hablan que va a salir a la casa, va a ir a la agrupación. Bueno, vamos a arrancar con Mariano. Hola Mariano, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido. Hola Carlos, ¿qué tal? Saludos a vos, a todos los compañeros y a los televidentes. Nada más tengo aquí muchísimos documentos, la apelación, el tema habeas corpus preventivo, etcétera. Bueno, todo eso prácticamente ya pierde vigencia, ya son documentos que podemos desechar porque lo último de lo último es esa imagen que vamos a compartir con ustedes. Es un oficio al señor comandante de la Policía Nacional. Mucha atención, compañeros, porque el juez penal de garantías número 11 de la capital, Jean Paul López, se dirige en la causa Miguel Jorge Cuevas Ruiz Díaz y otros sobre enriquecimiento ilícito a fin de comunicarle que se ha calificado provisoriamente la conducta atribuido al imputado Miguel Jorge Cuevas. A ver, siguiendo con el documento, vamos ahí a la parte ya, las letras en negrita, ¿sí? La gente que está leyendo también con nosotros de su casa dice, ojo, es un documento que acaba de firmar el juez, decretar la prisión preventiva del imputado Miguel Jorge Cuevas Ruiz Díaz, sin sobrenombre ni apodo, de nacionalidad paraguaya, casado, nació en el 64 en Zapucay, allá en Paraguarí, da otros datos. Y allí abajito ya, siempre allí en las letras en negrita dice, quien deberá guardar reclusión en la agrupación especializada de la Policía Nacional. Un detalle importante porque, si bien Jean Paul López desde un inicio ya hablaba de que Cuevas debía ir a la agrupación especializada, luego también surgía la duda y la pregunta si iría o no posteriormente a Viñascue. Ok, luego un poco más abajo, Carlos Fernanda, si es que seguimos mirando ese documento. Sí, estamos acá. Van a ver ustedes lo que dice, y en consecuencia ordenar la
captura del imputado Miguel Jorge Cuevas Ruiz Díaz, de allí en la dirección de su casa en Zapucay, quien una vez capturado, una vez más dice, deberá pasar a guardar reclusión en la agrupación especializada de la Policía Nacional. Sí. Allí abajito ven ustedes la firma del abogado Jean-Paul López, él es juez penal. También allí ven la mesa de entrada en la comandancia de la Policía Nacional, 11:45 de hoy, 20 de febrero. Se dio entrada a este documento, así que es lo último de lo último. El juez ordena detener a Miguel Cuevas. Hay orden de captura, así como suena, contra este diputado, compañeros. Mariano, habría que ver dónde se va a dar esta detención porque el oficio por lo menos señala su domicilio en el departamento de Paraguarí y no el de Asunción precisamente. Así que vamos a ver dónde es que ejecuta la policía esta orden de captura. Exactamente, y ver también si es que se presenta o no de forma voluntaria Miguel Cuevas, ¿verdad? Pasa que incluso acá nos decía, porque estamos acá, ustedes ven a la gente de la comisión Escrache, que la casa es ahí cerca de la comisaría 11, aparentemente él ya no vive. Que es una casa que justamente se mudó para despistar este tema de los Escraches, para evadir y evitar ese tipo de situaciones. Claro, puede ser también el tema del cartelito, se alquila para eludir, para... Y aparentemente el diputado venía manejándose en hoteles. Acá en la capital del país. Hoy temprano nosotros, y nada más quiero que me acompañen acá para caminar un poquito, Carlos, Fernanda, Juan y televidentes, un poquito de tiempo. Ya vemos acá también con la gente de la comisión Escrache, porque de este lado está el acceso a la oficina del juez Jean-Paul López. Vamos a ver si es que nos van a recibir ya el juez. Les estaba diciendo, ¿verdad?, que aparentemente él se mudó justamente para evadir a toda esta gente con el tema de la comisión Scratch y compañía. Aquí estamos aguardando, Mariano, aquí todos los, para entender un poco el proceso, una vez que la policía detenga a Miguel Cuevas, ¿debe comparecer en primer lugar ante el juez o directo a judiciales? Entiendo yo, Juan, que directamente ya él puede ir a la agrupación especializada, porque con ese documento, el último que compartimos con ustedes, se le informa ya a la comandancia de la Policía Nacional. Entonces, si Miguel Cuevas se presenta a la agrupación especializada, luego también la comandancia hace lo propio e informa al juez Jean-Paul López. Vos sabés que acá en este grupo hay mucha gente que es profesional del derecho. Me indican ustedes cómo estamos de tiempo, Carlos, porque... Sí, para que nos puedan ilustrar un poco más, acá está Roa Aidevera, del grupo de ciudadanos autoconvocados, para que nos explique un poco, Esther, y nos ilustre, ¿verdad? Vos que sos abogada de profesión, ¿qué pasa en este caso? ¿Se ordena ya la captura? Él, al ser un legislador, tiene que informarse al Congreso, él se presenta al mañana a la agrupación, ¿cómo sería el procedimiento? No, Miguel Cuevas está desaforado, él está sometido al proceso penal. Miguel Cuevas no es superior a otros ciudadanos de a pie, Miguel Cuevas es como cualquier Juan Pueblo. Hay una orden de captura contra su persona, así es que hoy la Policía Nacional tiene esa labor, tiene que proceder a cumplir la orden judicial, así es que nosotros estamos contentos. Esto no es nada personal, señor Miguel Cuevas, nosotros no tenemos nada en contra de usted, pero sí tenemos, digamos, mucho problema con la corrupción, la impunidad, así es que celebramos la actitud del juez, del magistrado. Se ordena ya su detención y remisión a agrupación especializada, dice el documento. ¿Qué pasa si en este caso el procesado se presenta directamente a la agrupación, por ejemplo? Y bueno, y facilita el trabajo por ¿No necesariamente tiene que venir acá a Palacio? No, él directamente puede presentarse y después comunica, en ese caso, la Policía Nacional, ¿verdad?, el cumplimiento del oficio emanado, ¿verdad?, del juez al juez, en este caso John Paul. Ahí está la explicación, Carlos, Juan, Fernanda, me avisan ustedes si quieren conversar también y andar un poco más en los detalles, pero como les decía y a lo que accedíamos nosotros recién, prácticamente es lo último de lo último. Jean-Paul López ya firmó ese documento, ya comunicó a la comandancia de la Policía Nacional al filo del mediodía, y ahora Jean-Paul López está revisando todavía algunos documentos. Aquí detrás está su oficina. Es por eso que incluso verán ustedes que los funcionarios ya no se encuentran acá, la mayoría está ayudándole al juez ahí adentro para poder finiquitar todos los detalles y posteriormente poder ya hablar sobre el procedimiento contra Miguel Cuevas, que tendrá que ir a la agrupación especializada. Bueno, acá hay dos opciones. Esto barajando las posibilidades nada más que tiene Miguel Cuevas y compartiendo todavía con Mariano antes de ir con los otros compañeros. Dos opciones. La primera, y yo creo que la más sana y saludable para el propio diputado, que él se dé por detenido, vaya a la agrupación especializada o venga al Poder Judicial y se dé por detenido.
Acá va a ser un poco más complicado porque hay un grupo que lo está esperando para escracharlo. Seguramente lo van a ver también ahí con los policías escoltados, siendo trasladado hasta el subsuelo, de ahí a un vehículo especial de la policía que lo va a llevar a la agrupación especializada. Esa es la primera opción, que él se dé por detenido. La más sana, hay que decirlo. La más sana, para él. Políticamente y todo. Y mediáticamente también. Y lo otro, si no es en tribunales, que él vaya a presentarse a la agrupación especializada. Todo el mundo ya sabe que él tiene una orden de captura, la policía también, porque ya recibió esta orden el comandante, y que se dé por detenido. Gente, yo tengo una orden de detención, me vengo a presentar porque este es mi lugar de prisión. Hoy, perdón, para cerrar. Esta es la primera opción que tiene. La otra se expone a que la policía en algún lado lo agarre, lo capture. Va a ser peor, claro, porque fue capturado, detenido, y le va a faltar que filme, que... Bueno, entonces lo más saludable para el diputado Cuevas ahí se presente. Claramente, esta mañana, antes de que haya orden de captura, antes de que él sepa que se rechazaba el habeas corpus que había presentado, él decía: el juez es el que debe hacer cumplir la orden. Nosotros no podemos ir a la agrupación especializada y decir que estamos yendo porque hay una orden sin tener una comunicación oficial de la justicia. Y eso hasta ahora no existe, decía más temprano. Ahora ya existe, puede irse tranquilamente. Lo que él dice, presumo, y lo que entiendo en el concepto que maneja Cuevas, es que su abogado, que es su representante legal, no recibió el documento donde dice se ordena la captura y remisión de Cuevas a la agrupación especializada. Por ahí más o menos viene el tema de la jugarreta. No, yo no recibí la orden. No me di por notificado, dirían los abogados. Así como ayer decía en contacto con nosotros también. Bueno, estamos muy pendientes, Mariano, avisanos. ¿Vos tenés algo más para aportar ahí? Nada más para agregar, Carlos, a lo que decías de lo de su abogado, que puede no darse por enterado, lo que sea, a modo de excusarse también en lo que respecta a este plan de defensa. Vos sabés que en el documento de habeas corpus preventivo que tenemos justamente acá y ya la resolución, en una parte decía el abogado, y utilizaba como argumento que el juez Jean Paul López de forma verbal había decretado supuestamente la prisión de Miguel Cuevas y que eso no correspondía como un ciudadano, etcétera. Bueno, podía haberlo salvado a Miguel Cuevas el habeas corpus preventivo, pero nada más, ya que estamos hablando de una cuestión judicial delicada, un legislador nacional, muestra otro documento. La resolución de la jueza Clara Ruiz Díaz, donde aquí dice claramente, Carlos, creo que ven allí ustedes también en pantalla para la lectura. Rechazar in limine la acción de habeas corpus preventivo interpuesto por el abogado Carlos Fernando Villamayor Ayala a favor del ciudadano Miguel Jorge Cuevas Ruiz Díaz por su notoria improcedencia conforme al considerando de la presente resolución, comunicar la presente resolución donde radica la causa, ofíciese, anotar, registrar, etcétera, etcétera, ante mí, y la firma ahí. Bueno, fue muy contundente ¿Por qué dice notoria improcedencia, Carlos? Dice notoria improcedencia porque el habeas corpus preventivo también se explica acá en el documento, normalmente se da para las personas que son privadas ilegítimamente de su libertad, por ejemplo, en una detención arbitraria. Es uno de los ejemplos que de hecho se plantea en este documento. Pero y decían que en el caso de Miguel Cuevas a él se le convocaba una audiencia, se respetó el proceso, se lo indagó varias veces, etcétera. Entonces por eso dicen que es improcedente y que no corresponde definitivamente otorgar eventualmente el habeas corpus preventivo. Nada más quería también acotar eso para ir cerrando los detalles que hacen a esta causa bastante compleja. Mariano, te pido, por ahí con el compañero también mantenemos la imagen. Si tenemos un trípode ahí con el grupo de los escrachadores, para volver a compartir, si tenemos la pantalla compartida, perdón, la pantalla compartiendo las imágenes justamente con los sitios donde estamos ubicados. Me indican quién está primero. Lo tenemos la agrupación especializada. Bueno, Natanael Cáceres está ahí en esta unidad policial que fue determinada la unidad como sitio de prisión a partir de hoy, de ahora, de Miguel Cuevas. ¿Cómo está el ambiente allí, Nata? Comentanos. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. El saludo cordial también para todos los televidentes. Y bueno, de momento así se presenta la entrada principal de lo que es la agrupación especializada. Varios agentes ya están aquí en el portón principal. Y bueno, nosotros expectantes a ver qué sucede en el transcurso de la tarde, si finalmente se logra la detención del diputado Miguel Cuevas. Y por sobre todo, estamos atentos en este punto, Carlos y compañeros, porque aquí finalmente va a ser trasladado el mismo una vez que se logre entonces la prisión preventiva. De momento el ambiente bastante tranquilo,
por este lugar. Algunos colegas, los medios ya se van acercando también porque evidentemente es la noticia más resaltante de la jornada y vamos a estar pendientes de cualquier movimiento y de cualquier avistamiento también del diputado Miguel Cuevas por este sitio. De hecho, sí o sí va a estar, si no está primeramente ahí, en donde está la agrupación especializada, la unidad de élite de la policía, va a estar enfrente, Sí. porque enfrente, en forma perpendicular, está la oficina de la Policía Nacional Judiciales, que es siempre el paso previo cuando tenés una orden de detención y remisión a algún sitio, tanto Tacumbú, Emboscada, cualquier cárcel del país, o la agrupación especializada, o Viñascue, sí o sí necesitas pasar por judiciales de la policía, donde te hacen el registro de que estás con esa privación de libertad y después su revisión, sí o sí va a pasar por ahí. Si no es primero en judiciales, en la agrupación, ahí está judiciales. Hace su trámite, ahí su registro e inmediatamente pasa a la agrupación. Entonces estamos muy pendientes de lo que ocurra a partir de ahora en esas unidades policiales, Natanael. Así es, Carlos, estamos atentos a cualquier movimiento para seguir informando. Bueno, Carlos, Sí. solamente para actualizar esta A información, ver. tenemos un dato de último momento. Hay un nuevo recurso que se está presentando a nivel judicial en este momento. A ver si podemos volver junto a Mariano, porque Sí. se habla de que se presenta una nueva recusación contra el juez del caso. A ver si Mariano nos escucha, A ver. puede actualizarnos el tema. Sí, vamos a ver. Vamos a retomar la Sí, comunicación. sí. Estamos... Tengo que ir entonces hasta la oficina de atención permanente, Juan, porque ya han cerrado aquí todas las oficinas, ¿verdad? Jean Paul Sí. López, el que sigue ahí redactando Te su seguimos, documento. Mariano. Ya depende de ustedes, me dan un poquito de Sí, tiempo. vamos, Mariano, te mantengo sigo. la imagen y voy a ir hasta planta baja. O sea, El equipo te sigue, Mariano. Sí. Andate nomás. Mientras Mariano va caminando, A a ver. Jean Paul López finalmente va a ser otra vez el juez recusado. Va a tener que caer, pero ¿qué pasa ahora? Es donde nos Pero- hacemos la pregunta si ya hay una orden de captura. No, vos sabés que el tema de la cuestión es... Yo no recuerdo muy bien si al final la Corte sacó una resolución, una acordada por el tema de las chicanas. reiteradas chicanas Sí. que finalmente terminan embarrando Claro. y complicando un proceso que tiene sus causas normales y naturales, pero de esta manera, cuando le pones palo a la rueda, cuando usás, no usar, sino abusás de los recursos que terminan siendo chicanas, justamente embarra la situación. Por ahí sería muy interesante poder hablar con alguien. De tribunales que nos pueda orientar y echar un poco de luz sobre esta situación, si realmente corresponde la presentación de un nuevo recurso o tiene que bajar línea la parte de la Corte y decir, bueno, gente, corten con esto, con el abusivo uso Claro. de las medidas para trabar y frenar un proceso judicial. Claro, estamos ¿Qué buscando, dice esa información que tenés que estar en desarrollo, Juan? Está en desarrollo justamente ahí, Sí. Mariano, y con los demás colegas se está tratando un poco de ver cuál es el argumento para presentar esta nueva recusación. Ahora porque- recusan a el que después de todas las recusaciones anteriores volvió y quedó firme en la orden de detención de Sí. Jean Paul. Sí. Sí. Y ahora, ante el rechazo del habeas corpus, ahora recusan a Jean Paul de A nuevo. Jean Paul. Pero ¿qué pasa? Ahí hay que ver finalmente, Sí. Carlos Televidentes, ahí se contrapone directamente porque la orden de captura se dio antes, a las 11:30 aproximadamente, y recién ahora tenemos la información de que llega una recusación contra Jean Paul. ¿Qué va a pasar en ese caso con la orden de Y hay captura? que preguntarle, hay que preguntarle a Jean Paul. Sí. A ver si podemos. Bueno, sí. su defensa señala, Carlos, que Sí. igualmente se va a cumplir con esta orden de detención, pero como que se contrapone otra vez la Claro. opinión, ¿no? Si van a cumplir, ¿por qué presentan este recurso nuevamente judicial? Ujú. Bueno, hay que ver si ese recurso que se solicitó ahora, no sé si se contradice, pero si frena o no La orden de captura. la orden de captura o es en Exactamente. forma paralela ya durante el proceso. Pero igual sería interesante hablar con el juez. La A ver. información, Carlos, Sí. señala de que Miguel Cuevas está regresando a Asunción desde el departamento de Paraguarí. Por eso es que todavía no se pone a disposición de la justicia, por así decir. ¿Quién está acá? Joel Dani? Sí. Sandino. Joel. Está Joel Sandino. Sí, porque en principio, recordemos que fue la residencia que él dio en su momento como sitio donde iba a vivir acá en Asunción, porque él es de Zapucay, departamento de Paraguarí. Por eso estamos ahí, porque en principio era la residencia que estaba
inscripta como suya o por lo menos donde él estaba viviendo en Asunción. Hoy vemos con carteles de alquilo, el número telefónico, aparentemente ya no está, aunque algunos sospechan, dicen, pues una treta para evitar justamente la presencia de los escrachadores, incluso de la prensa. Puede ser, otros dicen que está viviendo, entre comillas, en hoteles acá en Asunción, mientras, bueno, ve también qué pasa con su futuro. Igual estamos ahí, presumo que, bueno, habrá vecinos que lo habrán visto. ¿Alguien? Si está Joel, si algún vecino lo vio entrar, salir en los últimos días, sobre en los últimos meses. Recurso judicial, Carlos presentaba hace minutos, se habla de que, bueno, la defensa y Miguel Cuevas ya no confían en la labor del juez López por su supuesta parcialidad en este caso. Se habla de que habría presionado a la Cámara, está diciendo el abogado. Así que, bueno, estamos viendo cuál es el argumento oficial para presentar esta nueva recusación. Otro recurso más. Me quedo con la frase que hay ahí del abogado: se han violado las garantías del debido proceso. Se está cumpliendo el debido proceso, pero en todo su tiempo respectivo. Hay una unidad, a ver si vamos a ver, compañero de producción, en la Corte Suprema, que es la que se encarga justamente, no recuerdo, me viene el nombre, de una oficina tipo de Contraloría que se encarga de chequear justamente y de ver estos temas que tienen que ver con las dilaciones. Por ahí sí podemos averiguar y ver, hablar con alguien que nos explique un poco ahí si está esto Mariano realmente ya cae. Con la información. Mariano, sí, ¿me nada escuchás? más para decirles que nos informan aquí que la recusación al juez Jean Paul López, así como lo adelantó Juan Cáceres, efectivamente fue así. Fue presentada esa recusación de manera electrónica y esa recusación, ojo, lo hizo desde una computadora minutos antes de que se dé entrada a la orden de detención que Jean Paul López le envió a la comandancia. Minutos antes lo recusan a Jean Paul López. Ojo, esto no afecta básicamente la medida judicial al tratarse de una medida cautelar, la prisión preventiva. Entonces igual está firme ese papel, igual está firme el documento de ordenar su prisión preventiva, pero exactamente, pero Jean Paul López nos dicen que ya no va a conversar con los medios, pues fue recusado en esta causa. Así que es oficial, él fue recusado y veremos ya posteriormente cuál es el trámite que se le da, ¿verdad? Con respecto a lo que decía Carlos, voy a preguntar por acá. ¿Cuál es la oficina cuando le recusan a un juez donde se envían los documentos? ¿Cómo se llama la oficina cuando le recusan a un juez que se envían ahí las recusaciones donde analizan? La Cámara de Apelaciones, ellos son los que... Ok, sería la Cámara de Apelaciones, Carlos, la que va a tener que analizar esta recusación a Jean Paul López, nada más para complementar ese dato. Lo que hay que ahora averiguar es si, a ver, después de haberse presentado la recusación, en ese interín, en ese lapso, él tiene que sí o sí cumplir la detención y remisión a la agrupación especializada, o con la simple presentación de la recusación se frena todo hasta tanto se determine si se acepta o no la recusación. Yo creo que esa es la gran pregunta ahora, Mariano. Ustedes se dan cuenta, y Carlos, ya que estamos conversando, ¿verdad?, de todo ese embrollo, todas las jugadas que hay en este caso. Bueno, pensábamos que con el rechazo del habeas corpus preventivo ya terminaba esto, sin embargo hay una nueva estrategia de la defensa, que es la de recusar al juez. Según me explicaban acá abogados de pasillo acá de tribunales, con la recusación igual corre esa detención y Miguel Cuevas debe ir preso de igual manera. Ya posteriormente el Tribunal de Apelaciones va a determinar si es que Jean Paul López actuó o no de forma correcta, si es que, por ejemplo, no correspondía a esa orden de prisión, ya incluso se habla de privación ilegítima de la libertad de las personas. ¿Ok? O sea, ya hablamos ya de otras figuras donde también incluso Jean Paul López podría ser destituido por incurrir en mal desempeño de sus funciones. En caso de que el Tribunal de Apelaciones efectivamente dé lugar a esa recusación y encuentre estos indicios de irregularidades. Busquemos a alguien por ahí en tribunales, un abogado, algún doctor en Derecho que por ahí podamos usarlo como referente para que nos explique, porque también es importante reconocer que nosotros acá somos neófitos en este tema del derecho. Tratamos de interpretar y entender, pero nos gustaría entender más que nada. Con Esther también podemos ver, Mariano. Que nos explique ella como abogada. Con la señal, porque comprenderán, estamos acá en el edificio. Ahí con si Esther vamos a contarle a Esther Roa, porque acá ven a la comisión Scratch. Sí, le estoy esperando. A Esther Roa, hay que poner retorno. Esther, ahí está Carlos Troche, Juan Cáceres, Fernanda.
Nos informan que electrónicamente se recusó al juez Joan Paul López y nos explicaba un poco nuevamente que su abogada. ¿Qué pasa con este escenario nuevo ahora? Nada, el oficio ya se libró, la recusación en todo caso fue posterior, así es que absolutamente Miguel Cueva tiene una orden de captura en este momento que tiene que ser cumplida y efectivizada, ¿verdad? Por la Policía Nacional. Así es que nosotros celebramos eso. Sí. Miguel Cueva se tiene que entregar, ¿verdad? Si es que no quiere pasar un trago malo, ¿verdad? A ver, Esther, buenas tardes. Carlos Troche te saluda. ¿Cómo te va? Bien, Carlos. Bueno, a ver, porque recién Mariano, el colega que está a tu izquierda, nos decía que la presentación de esta recusación hecha por el abogado de Miguel Cuevas se habría hecho en forma electrónica y aparentemente la información que él maneja es que se habría presentado, porque está el registro, minutos antes de la decisión del juez de ordenar la detención y remisión a prisión. ¿Eso puede influir en que puede frenar totalmente la recusación, la orden de captura de Miguel Cuevas? ¿O tiene que cumplirse? Absolutamente. No, absolutamente. Yo solamente quiero remitirme a un hecho que había acontecido también en el caso de Ulises Quintana, ¿se recuerdan? Sí, claro. Cuando en la audiencia también de medidas cautelares, la abogada de la defensa le recusa. Y aún estando la recusación de por medio, porque la habilita justamente el Código Procesal Penal, ¿verdad? De que cuando se trata de medidas cautelares se tiene que resolver a pesar de las recusaciones, así es que es inevitable ya. Aún estando recusado el juez puede librar el oficio, de hecho ya lo hizo. Y en el caso particular nosotros verificamos justamente, ¿verdad? Y la recusación fue posterior. Genial. Y yo le di el ejemplo de Ulises Quintana, en donde la juez, la doctora Pedroso, fue recusada y después sacó el oficio, confirmó la Cámara de Apelación, incluso la Corte, así es que nada. Bueno, Miguel Cueva tiene una orden de captura que cumplir. Bueno, Esther, entonces, para cerrar, y agradezco mucho tu tiempo y tu luz sobre este tema. Aquí lo cierto y concreto es que Miguel Cuevas debe ir a prisión mientras tanto la Cámara de Apelaciones reciba la recusación y tome una determinación. En ese lapso, él tiene que estar preso. Él tiene que estar preso porque el oficio en formato papel ya llegó a la comandancia. Electrónicamente está también dentro del expediente digital o electrónico. Así es que absolutamente no interrumpe la recusación y ya les di un ejemplo, por lo menos un precedente de la doctora Pedroso, como él actuó en el caso de Ulises Quintana. Ulises Quintana, siendo diputado, también está privado de su libertad. Miguel Cueva, como tal, también tendría que estar en este momento, incluso antes, privado ya de su libertad, cumpliendo la prisión preventiva decretada por el magistrado. Excelente. Gracias por tu tiempo, muy amable, Esther. Gracias. Gracias a vos. Y hay una parte del Código Procesal también que habla en este caso de que se ordena al magistrado recusado pasar la causa y el expediente al siguiente que le toque en el orden de Claro, pero en el caso que se confirme la recusación, porque también se puede rechazar. Bueno, finalmente. Aguantanos un ratito, por favor, Mariano, ahí con las imágenes de los compañeros, con el grupo, porque lo tenemos a Joel. A Joel Sandino, justamente. Estamos hablando de la residencia, vive o no vive ahí. En principio sí lo hacía, ahora ya no, o es un sistema de despiste. A ver, comentanos por favor al respecto, Joel. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Fernanda. Buenas tardes, Juan. El gusto de saludarlos a ustedes, compañeros, y a la teleaudiencia. Bueno, esta era la casa donde residía Miguel Cuevas hasta hace solo algunos meses. ¿Recuerdan antes incluso de que se inicie todo este proceso, cuando la Comisión Escrache realizaba las visitas a las casas de los distintos políticos procesados? Bueno, desde ese entonces, desde el último escrache, Miguel Cuevas decidió poner en alquiler su vivienda e ir a vivir, ya sea en hoteles, como así también se maneja la posibilidad de en su ciudad natal, allí en Zapucay, en el departamento de Paraguarí. Él puso en alquiler su vivienda desde hace varios meses y ya no reside aquí. Pero eso sí, igual vinimos a observar qué tal el movimiento. Por el momento, nada de nada aquí, es lo que se temía precisamente. Y ya también, adelante, por favor. Y
habíamos conversado con Esther Roa esta mañana a ver si cuál era la intención, con quien estábamos conversando recién nada más, si cuál era la intención de la Comisión Scratch, venir hasta aquí su residencia. Me dijo que no, que se iban a quedar ahí en Palacio de Justicia hasta estos momentos y por sobre todo nada más que observar aquí el movimiento nulo total aquí en la casa donde, o sea, que sigue perteneciendo al diputado desaforado Miguel Cuevas, pero que en estos momentos no tiene nada de nada ni a nadie en su interior. Bien, ya está a disposición también de empresas de bienes raíces para obviamente poner en alquiler, pero ahora veremos cuál es la situación. El abogado del diputado desaforado anunció, según una fuente mía, que esta tarde se van a estar presentando a tribunales. Esto es una cuestión de hace cuestión de 2 o 3 minutos me comentó una fuente que se va a estar presentando esta tarde, pero eso sí, ya tras la recusación la orden sigue vigente por sobre todo, y ahora el juez siguiente debe dictaminar qué pasa con el Miguel Cuevas después de esta recusación. Bueno, gracias. Bueno, él tiene que sí o sí presentarse. Ya me supongo que la Cámara de Apelaciones va a determinar qué pasa con el expediente, pero mientras tanto hay una orden de detención y prisión. Gracias. Bueno, estamos también en la agrupación especializada de la policía, que es el sitio donde sí o sí va a tener que ir a guardar prisión. Es inminente su llegada en las próximas horas, a no ser que la policía tome la determinación de capturarlo. Creo que no es prudente para él este procedimiento. Y también en tribunales, porque no se descarta la posibilidad que haya más información, así como estábamos ya pendientes a de que se iba a cumplir esta hora de detención, vuelve a aparecer otra recusación. Carlos, y la información de último momento es que, bueno, él estaría llegando a Asunción desde la zona de Paraguarí, por eso es que, exactamente desde Zapucay, donde fija residencia, por eso es que todavía no se da por detenido. Y la prisión preventiva se da durante el tiempo que dure este proceso penal. Claro, en caso de que no haya algún tipo de rectificación también por parte de alguna orden judicial, si no es de Jean Paul, de otro juez. Y para recordar, vamos a hacer una brevísima pausa, vamos a hablar de cibercrimen después. Va a ser, si se da esto, el segundo diputado oficialista en prisión. Ulises Quintana, de Cloroañetete, y Miguel Cuevas, que fue incluso presidente de un poder del Estado. Ambos muy cercanos a Mario Abdo Benítez, al presidente de la República. Por eso te decía, oficialista. Hacemos una pausa, vamos a hablar del cibercrimen. Ayer en Paraguay hubo sendos procedimientos en torno a esta organización internacional de pornografía infantil. Fíjense un dato nada más y con esto nos vamos a la pausa. Desde el 2012 al 2020 aumentó, imagínense en cuántos por ciento. ¿Cuánto? 1000% los casos de... Tremendo. Y todos estamos expuestos. Después de la pausa hablamos de este tema. Con 13,53 minutos, 32 grados la temperatura. Vamos a hablar acerca de lo que ayer pasaba en 2 ciudades importantes acá en Paraguay, sendos procedimientos detrás de una organización internacional de pornografía infantil. Lamentablemente Paraguay está bajo la lupa de la investigación internacional. Hubo detenidos, se trata de desbaratar estas organizaciones y ver Paraguay en qué parte de esa organización o qué es lo que se ve, se consume o se produce. Esa es la gran pregunta que vamos a hacer al comisario principal Rolando Benítez, que forma parte de la unidad de cibercrimen. Comisario, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a la amable teleaudiencia. Estamos atentos. Bueno, ayer hubo 2 procedimientos en el interior, uno en Asunción, hubo detenidos. ¿Cómo llegaron a ellos? ¿Una investigación interna o forma parte de esta organización policial internacional que está detrás de este crimen? Y realmente, tras una investigación de 3 meses en coordinación con organismos de seguridad y fiscalía, ¿verdad?, de distintos países, en este caso se llevó a cabo, ¿verdad?, esta operación internacional denominada Luz de Infancia en su 6ª fase. Y en este último operativo han participado 5 países, Brasil, Panamá, Colombia, Estados Unidos y nuestro país, ¿verdad? Y realmente hubo el resultado esperado porque se ha llegado a estas personas que
consumen materiales pornográficos infantiles. Y hemos llegado, como le he dicho, la información se inicia a través de un monitoreo, a través de un software, ¿verdad? Un software que maneja una agencia internacional que apoya este combate contra la explotación infantil. ¿Y qué es lo que detecta este software? El software detecta cuando se hace ya así descargas en forma, o sea, en grandes volúmenes de archivos de pornografía infantil. Ellos detectan. Aclarar que esto no está en el sistema normal de uno del internet que abre y coloca y ve, sino es un submundo. Es un submundo, sí. Justamente, uno normalmente no puede hacer esas descargas así en formas voluminosas, sino que tiene que tener una red especial, una red de P2P se le denomina, peer-to-peer, y a través de esa red puede hacer las descargas así descomunales y de materiales prohibidos, porque las plataformas normales no permiten, tienen sus filtros y automáticamente cuando se descarga eso, ellos anulan y reportan a las autoridades de seguridad, ¿verdad? En ese sentido, Paraguay, que está bajo la lupa investigativa, la pregunta, ¿Paraguay consume o produce pornografía infantil? Y en los distintos operativos que hemos realizado hasta ahora no hemos detectado persona alguna que haya producido. La mayoría de los que fueron detenidos, identificados, ¿verdad? Ellos descargaban y otros compartían, sino que serían consumidores, ¿verdad?, de dichos materiales. En este caso, el consumir pornografía ¿es también un crimen como producir? Así mismo. Es en nuestro artículo 140 del Código Penal que habla sobre la pornografía relativa a niños y adolescentes, estipula, figura como una... El consumo, no solamente la producción, filmar, sino también consumir. El simple hecho de descargar material pornográfico infantil ya constituye un delito, y el que esté descargando eso, si es que descarga así en forma accidental, tiene que realizar la denuncia correspondiente. Sí. Y si es que sigue descargando, tarde o temprano se le va a identificar y le van a llegar las autoridades. Sobre ese punto quiero parar un ratito y tratar de entender un poco y contextualizar, porque a cualquiera nos puede pasar esto, porque que más que menos, el que tiene el teléfono celular, el WhatsApp, formamos parte de mínimamente entre 10 a 20 grupos de WhatsApp, donde habitualmente van cayendo muchos materiales deseados e indeseados algunos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si vos, yo, cualquiera, recibe en forma accidental de alguien un material pornográfico infantil? ¿Qué tiene que hacer? Porque si no lo reporta, puede terminar siendo imputado. Podría ser, sí. Ojo con eso, Pero últimamente estos sitios, ¿verdad?, de internet, estas plataformas de WhatsApp, Facebook, YouTube, no permiten, automáticamente ellos bloquean y le bloquean al que está descargando o al que está compartiendo. Ojo, hubo casos acá en Paraguay de usuarios de WhatsApp que fueron canceladas sus cuentas porque se reportaron dentro de su sistema WhatsApp videos de contenido prohibido. Hubo casos, ¿verdad? Hubo casos y a veces nuestros jóvenes, ¿verdad?, adolescentes, toman así en forma de broma, tienen un grupo X de compañeros, le cambia el título al nombre del grupo, le pone pornografía infantil, automáticamente eso reporta a WhatsApp, el que cambió el título abandona el grupo y automáticamente los que siguen permaneciendo son bloqueados por culpa de un compañero bromista. Eso automáticamente. No solamente el material en sí, sino que cualquier palabra alusiva a esto, a pornografía o terrorismo, lo que sea, WhatsApp te bloquea. Bloquea y reporta. Bloquea y reporta, sí. Bloquea y reporta. Entonces... Bueno, ¿y cómo se llega a esa persona? Si es WhatsApp, bueno, tiene número con el que se ingresó al sistema. Sí. Pero cuando forma parte de un grupo así, ¿cómo se llega? ¿Cómo reciben ustedes esa denuncia para saber qué corresponde a este número y ustedes directamente con la telefónica? Bueno, nosotros realmente llegamos
hasta las personas a través del IP, que es el protocolo de Internet. El IP viene acompañado generalmente de una fecha, un horario correspondiente, ¿verdad?, a la zona horaria. Y al tener ese dato, eso nos da pie ya para llegar hasta el usuario y hasta el proveedor del servicio de Internet. Entonces, nos facilita más, o sea, llegar hasta el proveedor del servicio de Internet. Es como un GPS. Es como un GPS. Directo te tira al si es teléfono celular, ahí te tira, te viene ahí y te cae encima. Cada equipo, cada aparato y cada equipo informático, dispositivo móvil, tiene un IP, que es como su CI, su cédula de identidad. Su huella digital. Sí, es como la huella, sí. En Paraguay, de los últimos 10 años, ¿fue creciendo este delito de consumo material pornográfico infantil o fue disminuyendo? ¿Cuál es el panorama actual de Paraguay en esta trama internacional, comisario? Y comparando, ¿verdad?, con el operativo anterior, que fue el año pasado. El año pasado, sí. El año pasado hemos detectado más personas adictas, ¿verdad?, a la pornografía infantil. Este año que recién, ¿verdad?, comienza, estamos en febrero, llegamos a detectar a 2 personas a quienes con los datos precisos hemos llegado. Promedio de 1 por mes. Y sí, por promedio, sí, 1 por mes. O sea que lo que se encontró con el ciberpatrullaje que hacemos. ¿Hay otros bajo sospecha ahora mismo la investigación policial? Sí. ¿Hay gente que está siendo monitoreada por la policía? Justamente, Carlos, el procedimiento que iniciamos ayer está continuando y en cuestión de horas se estaría haciendo otra intervención. Claro, porque con el material o con la computadora de este sospechoso se puede detectar a los demás miembros nacionales de esta organización. Sí, no, y te comento, con la detención de la persona el día de ayer hemos incautado cualquier cantidad de discos duros, discos externos, celulares, ¿verdad? Y con la pericia que estemos realizando nos va a ir dando resultados y capaz que aparezcan más personas que hayan compartido materiales de pornografía infantil. Creo que con la pericia, la verificación, vamos a estar llegando a más personas. Decime, con la experiencia que tenés en este tema, ¿cuál es el perfil de un consumidor de pornografía infantil? ¿Entendió? El perfil o un perfil que, según lo que vieron ustedes, coinciden entre todos. En mi caso, ¿verdad?, yo diría aquella persona, la mayoría de los que consumen viven solos, encerrados, están encerrados las 24 horas, ahí manipulando la computadora, el celular. En su mayoría son gente solitaria. En su mayoría gente solitarias, pero son casos, ¿verdad? Pero a veces la persona menos esperada, a esa persona le llegas también, a veces los vecinos. ¿Ya te ocurrió que viste a un detenido y miraste sus antecedentes, su posición social y te sorprendiste que sea un consumidor? Sí, en muchos casos, en mi caso, ¿verdad? Y muchos compañeros de trabajo de quienes han sido también ya detenidos, detenidos, ellos se sorprendían. Que pucha, es una excelente persona, amable, educada. Pero tenía una doble vida. Tenía una doble, sí. La mayoría de esta clase de personas tienen doble vida, sí. Así mismo. Sí. Bueno, muchísimas gracias, comisario. ¿Algo que quieras aportar más que nada sobre advertencias para la gente? Si ve, escucha, observa, recibe algún tipo de material, ¿qué tiene que hacer? ¿A dónde acudir? Bueno, la sugerencia es que en la mayoría de los casos pues están involucrados también menores de 18 años. Que los padres tengan el control sobre sus hijos, no le den plena libertad para ingresar en internet e ingresar a sitios, a cualquier sitio, porque es muy comprometedor. Nuestro niño ahí está a merced de cualquier pedófilo que utiliza un perfil falso, puede hacerse pasar de adolescente, de niño para seducir, sí. Para seducir al inocente, ¿verdad? Entonces, mantener el control los padres y ante cualquier duda, cualquier sospecha,
recurrir a nuestra oficina, el departamento especializado en la investigación del cibercrimen y hechos punibles informáticos. Ahí tenemos personas capacitadas, preparadas, que le va a tomar la denuncia, le va a asesorar, le va a dar la recomendación que necesite, o en todo caso puede recurrir directamente a la Fiscalía Especializada de Delitos Informáticos. Excelente. Sí. Comisario, muchas gracias por tu tiempo, muy amable. De nada, y éxitos en este trabajo. A las órdenes, Carlos. Que así sea. Gracias igualmente. Comisario principal Rolando Benítez, de Cibercrimen de la Policía, sobre este tema muy sensible que lamentablemente Paraguay está ahí en la hoja de ruta bajo la lupa investigativa internacional y tiene que ver con este tema tan delicado que es la pornografía infantil. Hacemos una breve pausa en esta primera edición. No se vayan, estamos muy pendientes de lo que pasa afuera, en exteriores, con relación al caso de Miguel Cuevas. Se da o no por detenido esta tarde, aparentemente es inminente. Estamos en la agrupación especializada, estamos en tribunales con esta nueva recusación y toda la información de lo que está pasando a estas horas en el país y en el mundo. Ya volvemos. Seguimos informando y hablemos de lo que ocurría en zona del túnel Semidey durante esta mañana. Terrible lo que pasó y vamos a hacer la crónica, porque todo empezaba cuando un delincuente despojó a una mujer de su teléfono celular. Ellos iban viajando en una unidad del transporte público. La mujer se da cuenta del hecho, persigue al hombre, bajan del ómnibus, pero al descender en la zona del túnel Semidey, este delincuente fue embestido por un automóvil y luego falleció prácticamente en el sitio. No pudo ser identificado rápidamente este hombre porque no tenía ningún documento en su poder. Terrible lo que ocurrió. Sí. ¿Vos venías en el colectivo? Yo venía en el colectivo. ¿Cómo fue lo que ocurrió? ¿Ya te estabas por bajar? Sí, ya estaba por bajar. Y ahí fue que metió la mano en tu cartera. ¿Te diste cuenta? Sí, me di cuenta. No se quedó abierto el bolsillo de mi cartera. También del colectivo cuando él... Me bajé y le reclamé porque me sacó mi celular. Y entre eso salió corriendo. Y ahí es que le chocan. Y ahí le habrá chocado porque yo con el susto que me quedé ahí al aire con mi papá al lado, que veníamos del hospital San Jorge para su control rutinario, y que suceda esto es ya no se puede vivir así. ¿Y tu papá, también se bajó contigo? Sí, mi papá se bajó conmigo. ¿Ustedes venían en el hospital San Jorge? Veníamos en el hospital San Jorge, sí. Bueno, siendo las 05:50 minutos, ¿verdad? Se produjo un supuesto hecho de hurto celular dentro de un colectivo de la línea 44. Sí. Donde resultó víctima la persona que está sentada acá al lado. Ajá. Y tras ese hecho, la persona descendió, el supuesto autor, más detrás de la víctima, ¿verdad? Empezó a perseguirle y en ese interín el sujeto que estaba acá en el suelo pasó al carril contrario y fue embestido por el automóvil Toyota Corolla color blanco, cuyo propietario también está plenamente identificado. Sí. Derivación fatal. Sí, un arrollamiento con derivación fatal, posterior a un hecho de hurto de celular. ¿Cómo se llama la persona que falleció? Hasta el momento no estamos teniendo los datos. ¿Por qué? Porque todavía no se le hace la inspección, ¿verdad? Estamos aguardando a agentes profesionales para realizarle el chequeo. Al forense. Está el forense, está el asistente fiscal, le estamos viendo a criminalística para revisar si no tiene algún documento por él. Bueno, damos seguimiento al tema del momento. Por un lado, la orden de detención para Miguel Cuevas, y por otro lado, este recurso que está presentando Fernanda para tratar un poco de frenar el proceso. Y estamos compartiendo con todos ustedes a pleno este documento de la recusación al juez penal de garantías, al doctor Jean Paul López, de lo que tiene que ver con
la apelación, el recurso en sí que presentan también, y dice Carlos Fernando Villamayor Ayala por la presentación de la defensa técnica del imputado Miguel Jorge Cuevas y Nancy de Jesús Florentín de Cuevas, esposa del diputado, es que presenta finalmente este pedido, Juan. ¿Y qué es lo que señala este documento? Que decisiones como la presentada por el juez López ponen en duda la imparcialidad del magistrado por querer coartar la libertad del ejercicio de la defensa técnica. Y acá, por ejemplo, se refiere a esto que señala: se han presentado varios recursos e impugnado procedimientos durante el proceso por parte de esta defensa técnica, lo cual trajo aparejado una errónea interpretación por parte del juzgado hacia el señor Miguel Cuevas, sosteniendo que es reacio al sometimiento de la justicia por el solo hecho de ejercer garantías constitucionales del debido proceso. Es por ello que presento recusación y solicito se aparte de entender en el presente proceso penal, debiendo imprimir los trámites legales pertinentes. Termina este documento firmado por el abogado defensor de Miguel Cuevas, Carlos Villamayor, quien presentaba este documento. Esta copia, por lo menos que tenemos nosotros, no tiene en sí ningún horario de mesa de entrada que se tiene para poder contrastar también con la orden de captura que pesa ahora mismo sobre Miguel Cuevas. con 6, la siguiente información nos lleva en vivo y en directo hasta el Ministerio de Educación. La tenemos a Lorenzo García para saber en qué concluyó esta reunión entre grupos sindicales y autoridades del MEC. Buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes para vos, para toda la teleaudiencia, Canal 9 Noticias. Efectivamente, estamos aquí en la sede del Ministerio de Educación y Ciencias. Acaba de culminar la reunión que tuvo el ministro Peta con el gremio del SINADIS. Justamente aquí estoy en compañía de el abogado Miguel Ángel Mareco. Bueno, ¿qué se puede decir con relación con esta reunión que tuvieron con el ministro? El 21 arrancan las clases. ¿Cómo está toda esta situación actualmente en todo el país? Bueno, por un lado, lo negativo que esta reunión se hubiera dado cuando él asumió. Pero como nosotros los directores somos técnicos y los supervisores, nos miramos para atrás, miramos para adelante, ¿verdad? Se ha dado esta reunión, agradecemos la invitación. Y yo creo que hemos construido con el señor ministro una hoja de ruta en términos técnicos y académicos, como por ejemplo lo que a los docentes les preocupa, el aumento del 16%, a papá y a mamá, almuerzo, merienda escolar, conectividad, ¿verdad? Y otros ejes fundamentales como la articulación de los fondos del FONACIDE, que es un despilfarro de dinero, ¿verdad? Hablar un poquitito del inicio del año escolar con dengue. Mañana vamos a saber cuántos alumnos y docentes están, digamos, fuera del sistema por este problema y de acuerdo a eso trabajar con el Ministerio de Salud. Entonces hablamos de conectividad también, nos explicó, había datos que nosotros no manejábamos, entonces creemos que se inicia hoy una reunión estratégica donde el que va a salir beneficiado es, digamos, el alumno y papá y mamá. Estamos en una etapa de inicio de trabajos técnicos que lo vamos a hacer con la seriedad que nos caracteriza. Nosotros nunca dijimos que no debe empezar las clases, al contrario, con todos los problemas. Los directores se pasaron las vacaciones con los padres y los docentes limpiando. Ahora también vamos a monitorear mañana CENEPA porque será la segunda parte. Y fue una reunión técnica de 4 horas. Se podría decir que se eliminaron todas las perezas con el ministro y a partir de ahora comienza todo un nuevo recorrido en todo este año 2020. Así mismo. Nosotros hoy le dimos al ministro la tranquilidad de que nuestro gremio, ¿verdad?, va a acompañar su gestión, porque él también fue muy sincero con nosotros. Vuelvo a repetir, hablamos en un lenguaje técnico, le sugerimos también que haga algunas rotaciones en términos de talento humano, porque en el año 1500 ya
Frederick Taylor y Henry Fayol decían en uno de los principios que se puede delegar la autoridad pero no la responsabilidad. Entonces él es la cabeza del ministerio y necesariamente deben analizar un poquitito los directores generales que tiene, hacer una reingeniería y como es más o menos similar a lo nuestro, nosotros somos los gerentes de la institución. Si hay un problema en la institución, no es el culpable el docente, no es el culpable el alumno, es el director. Entonces en esa línea estamos, vamos a construir con él, le dimos la garantía y bueno, estamos contentos. Estuvimos 12 directores del comité ejecutivo que son representantes de todo el país. ¿Qué pasó? Que de la noche a la mañana los diferentes gremios justamente sacaron todas las asperezas que se tenían con relación al ministro Peta. Él se allanó al pedido de usted. ¿Cómo fue? ¿Hubo un cambio de conducta de parte del ministro? Por eso de la noche a la mañana todo este cambio rotundo con relación a todos los reclamos que venían solicitando. Así mismo fue. Nosotros la semana pasada le intimamos a través de una nota por 72 horas, que en 72 horas, por ejemplo, retire de circulación los libros de Mappara, que son materiales didácticos basados en un modelo japonés, que de fondo es espectacular, porque yo conozco el proceso, pero con esos horrores que se presentó, que era el agua que colmó el vaso a su gestión, ¿verdad? Entonces no podíamos construir lo que quiere el presidente de la República, dejar la semillita para la transformación educativa. Entonces él entendió, retiró de circulación, no se le va a entregar a los docentes hasta que eso se corrija como debe ser, como hoy nos dijo, y se le entregue un material de calidad a los docentes para que ellos a los educandos le puedan enseñar y que papá y mamá digan, bueno, vino un libro de calidad. Entonces, ese tipo de iniciativa tuvo el ministro, entonces nosotros no vamos a mirar para atrás, queremos construir y ojalá que se vaya dando, ¿verdad?, la línea de trabajo que estamos encarando hoy, porque a partir de ahora nosotros nos reunimos con todos los directores generales, con cada uno, por ejemplo, con la directora de infraestructura escolar, por el tema de lo que él dijo, de que va a hacer y va a cumplir, que para nosotros fue una sorpresa, que es la articulación del uso de los fondos del FONACIDE. Paralelo a la modificación de la ley del FONACIDE, él va a reunirse con los intendentes de cada distrito y un representante de la gobernación, más el ministerio. Entonces, por dar un ejemplo práctico, que es muy importante decirlo, ¿verdad?, un intendente de la ciudad de Villa Elisa, por decir donde yo vivo, ¿verdad?, va a definir qué escuelas va a reparar con los fondos del FONACIDE. La gobernación va a decir qué escuela y el ministerio qué escuela. Entonces, esa articulación él lo va a hacer. Y esas son sorpresas agradables. Nosotros somos técnicos, ¿verdad?, no de hacer huelga ni nada. Entonces, ¿por qué no le vamos a dar el voto de confianza? Esa es la línea. Bueno, muchísimas gracias. Así lo escuchamos entonces a Miguel Ángel Marecos, el presidente de este gremio de directores, sin nadie, entonces, con relación a esto que sucedía hace instantes en su reunión que mantuvo con el ministro Eduardo Peta aquí en la sede del Ministerio de Educación y Ciencias. Carlos, Fernanda, Juan. Sí, Lorenzo, una última consulta, por lo menos de mi parte. ¿Estaban todos los gremios que hasta ayer no lo querían ver ni en caja de fósforo? ¿Estaban todos los gremios? ¿Acordaron todos los gremios que nuclean a los docentes esta nueva postura de, entre comillas, acompañar el proceso junto a Peta? Es así, ahora por ejemplo se encuentran en el despacho, ahora fueron llamados Gabriel Espínola del OTET. Ayer justamente nosotros hacíamos la cobertura en vivo en directo de los pedidos que realizaba el gremio liderado por Gabriel Espínola. A la noche también hacíamos el gremio liderado por Silvio Piri, es decir que de a poco, por eso le hacíamos la consulta a Miguel Ángel Marecos. ¿Por qué tan de la noche a la mañana ese cambio rotundo? Los gremios de ayer estaban un poco ahí mirando de afuera nada más, con mucho temor, todo lo que era con relación al inicio de las clases el próximo 21, sin embargo hoy nos encontramos que totalmente allanado está el camino y bueno, paz, amor y bueno, a partir de ahora mirando un futuro totalmente diferente con relación al día de ayer, Carlos. Bueno, igual, vamos a esperar la entrevista con los demás gremios cuando de a uno vayan saliendo de la oficina de Peta a ver qué nos dice o qué historia nos cuenta a partir de ahora. Porque mañana estamos a menos de 24 horas del inicio de las clases a nivel país. Lorenzo, estamos muy pendientes de lo que pase en el MEC. ¿Te parece? No hay ningún problema. Será hasta cualquier momento, Carlos. Gracias, Lorenzo. Un abrazo. Gracias, gracias. Bueno, conocen El País de España, ¿verdad? Uno de los medios más importantes, impreso y digital, a nivel de habla hispana. Fíjense lo que publicó primero en su cuenta de Twitter y después en su página también digital. Sí. El País.
El gobierno paraguayo publica 526.000 cuadernillos de matemáticas con faltas ortográficas. Ahora el bochorno ya es a nivel internacional, ¿eh? El Ministerio de Educación usó fondos de la Unión Europea para la impresión de los libros de texto. Eso a ellos les interesa, les importa. Claro. Porque, como decía el representante de la Unión Europea, son fondos de los contribuyentes europeos. ¿Cómo Es decir, va a caer? plata de ellos se usó para ese mamarracho que se publicó. Más abajo hay una fotografía de la campiña paraguaya, niños camino a la escuela en el Chaco paraguayo. Santi Carneri es el autor de la fotografía. Dice, y esto reitero, publica El País de España. El Ministerio de Educación y Ciencia paraguayo, MEC, anunció a finales de enero pasado que 525.459 estudiantes de entre 6 y 14 años tendrían a su disposición desde el primer día de clases, mañana arrancan las clases, materiales para la innovación educativa, entre comillas, innovación educativa. La sorpresa comenzó cuando los docentes leyeron los nuevos cuadernillos del programa Matemáticas para Paraguay, MAPARA, y denunciaron a la prensa errores en los textos, dice esta información. Los alumnos podían leer clase con C, calcular, o presumo que quería decir calcular, problemas y números sin tilde, además de faltas de concordancia entre sujetos y verbos, por mencionar solo algunos ejemplos. El costo de los libros fue de 2.135 millones de guaraníes, equivalentes a unos $330.000, que fueron aportados por la Unión Europea según el MEC. Publicación de ahora, de El País de España. Y ahí que va contando todo. ¿Cómo cae esto para el lector del país europeo que está pagando sus impuestos y que agarre y ojea el diario o que ve en su teléfono celular? ¿Para qué se usó su plata? ¿Para qué se usó su plata? Y cómo terminó la historia en sí. Y lo que hace el país un poco es un recuento acerca de en qué consiste también los materiales, los libros MAPARA, que consiste, bueno, en un programa japonés para enseñar matemáticas de manera mucho más inclusiva y sobre todo mucho más interactiva que las pizarras de antes, por ejemplo. Pero todo esto fue en vano, digamos, si tiene este tipo de errores, horrores ortográficos. En la pizarra podés borrar si escribís mal clases, pero si le das así el material a un alumno, ¿qué pasa? Bueno, queríamos compartir eso con ustedes, pero hay más información también. Hablamos de un presunto caso de sicariato en la zona de Villeta. Un hombre fue muerto por 15 balazos en un ataque que todavía se investiga. La información señala que el dueño de una bodega fue asesinado anoche por 2 desconocidos que llegaron a bordo de una motocicleta hasta su local que estaba por inaugurar. La víctima es Osvaldo Acevedo Cabañas, de 32 años, quien acusó 15 impactos de bala calibre 9 milímetros. Ocurrió en pleno centro de la ciudad. Los malvivientes no robaron nada y en su huida incendiaron la motocicleta que utilizaron para el asesinato. Hasta el momento se desconoce el trasfondo del crimen. Bueno, por la secuencia del hecho, también por los impactos de bala que tiene la víctima, de hecho fue por sicariato. ¿Cuántos balazos? Y más o menos sí, 15 impactos tiene en el cuerpo, la cara y parte de las piernas. O sea que vinieron directamente a él. Sí. Y le ejecutaron prácticamente después. Todos estos disparos a quemarropa, comisario, porque no estamos viendo que hayan impactado por el local. Bueno, el interior se revisó, se encontró vainilla servida, calibre 9 milímetros, el resto de plomo, y en el cuerpo más o menos tuvo 15 impactos más o menos total. ¿Quiénes son las personas que lo estaban acompañando? ¿Estaban en compañía de su pareja? Están acompañadas dicen que es su pareja actual, y con varios amigos, porque estaban jugando acá al lado, y después vinieron a tomar, y en ese lapso ocurrió el hecho. Comisario, de manera preliminar, ¿cuál sería el trasfondo de este crimen? Bueno, es muy prematuro todavía hablar del por qué hubo. Pero ¿qué comentan de por ahí los familiares? ¿Sospechan de algo? Con los familiares no hablamos todavía. ¿Por qué? Porque el cuerpo está en la morgue. Me imagino que están ahí con él.
pero siempre los familiares van a tener más o menos una hipótesis del por qué. A través de ello voy a conseguir su línea telefónica para pedir los detalles y a ver con quién se comunicó. Sin embargo, acá en el informe veo, comisario, de acuerdo a lo que ya se pudo recabar, un poco después ocurrido el hecho, hay 2 personas que estaban allí. ¿Estas tampoco hablaron todavía? No, todavía no nos detallaron, porque justamente desde anoche estamos acá en el lugar esperando, tratando de hablar con ellos, ¿verdad? Ahora, ¿es cierto que la motocicleta que utilizaron estos criminales después le prendieron fuego? Sí, quemaron acá más o menos a 3 cuadras acá. Estamos cerca, entonces, ¿de qué camino sería que tomaron? Una cuadra acá y... 14:34, 32 grados la temperatura, parcialmente nublado el cielo, un solcito a estas horas en Ciudad Capital. Hay más información, lo último que viene desde el Ministerio Público y tiene que ver con retrotrayendo el caso de Cecilia Cubas, porque la noticia que ya comparte la gente del Ministerio Público dice, ante nuevos elementos, Fiscalía amplía imputación contra uno de los supuestos autores del secuestro y asesinato de Cecilia Cubas. El agente fiscal Rogelio Ortúzar presentó ante el Juzgado Penal de Garantías la ampliación de la imputación contra Óscar Luis Benítez por el secuestro y homicidio de Cecilia Cubas Gusinski. A criterio del Ministerio Público, existen suficientes elementos de sospecha acerca de la existencia de los hechos punibles de secuestro y homicidio doloso que se indican a Benítez como supuesto autor. La ampliación está basada en las fundamentaciones fácticas y jurídicas, ya que Benítez fue imputado en su oportunidad por los citados ilícitos descriptos anteriormente y bajo los mismos presupuestos fácticos. Lo que se pretende en la presente imputación es definir con aún más precisión la participación del citado en los hechos y circunstancias fácticas que se produjeron durante el secuestro, privación de libertad con pedido de dinero para su liberación, cobro de una suma de dinero a dicho efecto y su posterior homicidio en cautiverio ilegítimo. Recordemos que el caso ocurrió el 21 de septiembre del año 2004, siendo las 18:45 en la vía pública, ahí en barrio Laguna Grande, muy cerca de su casa. Benítez estaba prófugo, fue detenido en el Brasil y recientemente, hace algunos meses, concretamente en septiembre del 2019, fue extraditado por la justicia brasileña hasta nuestro país, donde ya guarda reclusión preventiva antes del juicio. Y de esta manera amplían la imputación contra este detenido. Hablamos de otra riña trágica en la zona de Itapúa, esta vez en el penal regional de este departamento. 2 hombres acabaron con la vida de uno de sus compañeros. Él mismo recibió múltiples heridas de armas blancas en su cuerpo. Los autores en este momento se encuentran aislados. Luis Alberto Meyer Britos, de nacionalidad paraguaya, falleció tras recibir aproximadamente 16 estocadas en diferentes partes del cuerpo. El hecho se registró dentro del penal de Itapúa, en el pabellón del PCC. Los oficiales de guardia de dicho centro de rehabilitación, donde nos comunicaron que hubo una riña en el Cerezo, donde hubo con resultado fatal el fallecimiento de un recluso miembro del PCC. Se trata del ciudadano Luis Alberto Meyer, paraguayo, soltero de 30 años de edad. El mismo está recluido ahí por hurto agravado. Estaba en el pabellón A baja, donde se encontraban los miembros del PCC. Bueno, recibió varias heridas que le produjeron la muerte de su oficial. Asimismo, recibió varios estocadas en la parte del cuello, en su cuerpo, donde ya la Fiscalía y el personal de criminalística de la Policía Nacional levantaron todas las evidencias del lugar para seguir con las investigaciones correspondientes. Bueno, 2 personas serían sindicadas en el hecho. Asimismo, 2 personas son supuestos actores del hecho. Uno es de ciudadano brasilero, se trata de Rolando César dos Santos, y el otro es Jorge David Centurión.
Eso es lo que estamos manejando, esa hipótesis por el momento. La comitiva fiscal policial pudieron identificar a los responsables de este hecho. Se trata de un ciudadano paraguayo y otro de un ciudadano brasileño. Nos comunicó el director de la penitenciaría de que había una novedad, que es un homicidio, ¿verdad? El hecho había ocurrido en el pabellón A, planta baja de la penitenciaría. Bueno, ¿qué se puede decir con relación al caso? Si es que se sabe el móvil en sí, la circunstancia del hecho. Y aparentemente es un ensañamiento, porque la víctima tenía 16 puñaladas y 2 puñales también en el cuello. Las heridas él recibió en distintas partes del cuerpo, ¿verdad? En distintas partes del cuerpo, sí. Lo que se pudo apreciar en imágenes al menos es que tenía 2 puñales en el cuello. Exactamente, así es. ¿Qué se presume con eso, doctora? Que aparentemente le querían sacar la cabeza. Hasta el momento se desconoce el móvil que dejó como fallecimiento esta persona. Una discusión familiar que se salió de las manos y terminó en algo trágico. Ocurría en la zona del departamento de San Pedro, en una comunidad indígena. Una mujer, una abuela de una niña de tan solo 1 año, estaba peleando con su hija de 15 años. Esta mujer termina siendo víctima fatal, la nieta. ¿Por qué? Madre e hija estaban peleando. Luego la mujer intenta corregir a la menor de 15 años dándole un golpe con una pala. Esta niña de 15 años se resbala y a consecuencia la bebé que tenía en sus brazos termina cayendo. Tuvo múltiples lesiones y a raíz de eso se da el deceso. Vale, se peterere unión 10 na me cuñan. Saya mampu kunya be mampu ian. 15 años. Upei con la discusión, corregimos hablando de me cuñan. No hay más tende que hablando no me portilla y va. No portilla. Na hani pues no hay tende. Upei pues ni ahora con la bebé y ayudar en el video. No está ayudar. Da la pia. Se está en la poco que se da opio y Ay, pues ahí veo hace la mitad de no, a veces o de cabeza. De cabeza tiene que ahí se lleva. De ese hija otra persona pendiente y no por momento, ¿verdad? Maya. Por momento voy otra persona o echarla o cuál. No, le por ore 4 y no punya ore 4. O cuando se va. Entonces es alegar que fue un accidente lo alcohol. ¿Y el cartotela ya fue? No, va a ser yo ya. De la víctima fatal fue un menor de 1 año y 6 meses. Ocurrió en una comunidad indígena de la zona, sindicando como supuesta autora a su abuela. Y ahora mismo el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de la ciudad de Asunción para determinar con exactitud la causa de la muerte. Esto a raíz que no presenta ni una herida a simple vista, digamos. Así mismo, según manifestaciones de los especialistas, no presenta ninguna herida a simple vista, motivo por el cual fue trasladado hasta la morgue judicial para determinar con exactitud la causa de muerte. La abuela en este caso ya cuenta con antecedentes policiales. Así mismo, y ya se encuentra ya en esta comisaría a disposición del Ministerio Público. Vamos hasta el departamento de San Pedro, donde tremendo susto se llevaron los pacientes del hospital distrital de la zona de Santaní cuando un vetusto ventilador se desprendió y cayó al suelo. 2 personas resultaron con heridas leves. El temor aumenta ya que hay varios ventiladores en el mismo estado. Una mujer embarazada y un hombre sufrieron heridas leves luego de que cayera un antiguo ventilador de techo del hospital de Santaní. El accidente con suerte ocurrió en pleno pasillo del nosocomio donde varias personas esperaban ser atendidas. Los 2 heridos fueron rápidamente atendidos en la urgencia del hospital y dados de alta dada la levedad de las heridas.
Esta mañana, en horas de la madrugada, realmente tuvimos un pequeño percance. Uno de los ventiladores de techo que estaba en el pasillo cayó en el piso, ¿verdad? Gracias a Dios y con mucha suerte hubieron lesiones leves para los usuarios que estaban alrededor esperando. A esa hora ese pasillo está lleno porque se pide el número para consultorio y eso ahí en ese lugar. Sí, es la zona donde está la preceptoría, es donde se habilitan los números para los diferentes servicios, ya sea laboratorio, electrocardiograma, ecografía, ¿verdad? Y por suerte que las lesiones fueron leves. Los administradores del hospital ya solicitaron anteriormente la reparación de los ventiladores, pero nada se hizo. Todo llega a su vida útil, entonces nosotros estamos viendo la forma de reponer ese equipo, ¿verdad? Que se averió y para así también dar, cuando los pacientes están esperando ahí en ese lugar, para darle una mejor atención o para que ellos estén esperando sus respectivos turnos. ¿El soporte se rompió? Claro, así mismo, el soporte fue lo que se rompió porque prácticamente ya todos los equipos también tienen su vida útil. ¿Y el ventilador estaba en funcionamiento? Estaba en funcionamiento, prácticamente los ventiladores en esta época, ¿verdad? Más todavía están constantemente en funcionamiento. El hecho ocurrió en horas de la madrugada del jueves. Las autoridades informaron que chequearán los demás aparatos para evitar que la historia se vuelva a repetir. Al hospital asisten en promedio 250 pacientes por día. Bueno, estamos de regreso en vivo, en directo en la primera edición de C9N. Veníamos diciendo, estuvimos en vivo esta y la semana anterior en la escuela Adela Sperati, justamente por el temor ante esta situación de que las clases no arranquen mañana. Y finalmente, de acuerdo al reporte oficial, lo van a hacer dentro de una semana, siempre y cuando que se termine la obra de refacción en esta importante institución educativa. Tuvieron 3 meses, Carlos, pero los trabajadores no llegaron a tiempo. ¿Y a quién responsabilizamos en este caso? ¿Al contratista, a los albañiles, al ministerio, a Fonacide, a la municipalidad? ¿A quién echamos la culpa? Bueno, una semana perdida de clases. Claro, lo cierto y lo concreto, 27 de febrero, el próximo jueves, será el día en el que ellos terminarán iniciando los chicos de la parte de la escuela. El colegio, 100 puntos sin problema. En años anteriores tuvieron ciertas dificultades, pero está en buenas condiciones. ¿Qué dijo la directora de esta institución con relación a este tema? Fíjense. Vamos a iniciar, según nos informaron el día de ayer a la tarde, vamos a iniciar el jueves 27. Nos prometen tanto el arquitecto de la obra, los responsables, ¿verdad? La gente de Fonacide, que van a estar entregando el lunes a más tardar, de modo a que tanto las docentes como el personal de limpieza podamos tener todo a punto en 2 días para poder iniciar el día jueves. Hace una semana atrás, cuando volvimos de las vacaciones, prácticamente estaban en las mismas condiciones como dejamos. No avanzó nada. Prácticamente nada, ¿verdad? Sin embargo, después de las notas que hemos remitido, también se acercaron gentes de la prensa, se empezó a acelerar el trabajo, ¿verdad? Incluso sábado y domingo estuvieron trabajando. Sí, ellos no estaban trabajando los fines de semana y lo hicieron este sábado y este domingo hasta las 9, las 10 de la noche. Y un día de esta semana, inclusive toda la madrugada, ¿verdad? Amanecieron. Lo cierto es que lo básico ya está por estar, como se dice, ¿verdad? Y la promesa es que nos entregan el día lunes para que después las profes puedan limpiar, mudar los muebles, ornamentar sus aulas para recibirle a los niños como ellos se merecen, ¿verdad? Las 8 aulas, ¿cuáles son? ¿Las que están acá en el sector nuevo? En las aulas nuevas acá tenemos 3 abajo, las de arriba recién dentro de un mes, ¿verdad? Falta muchísimo todavía. Falta todavía. Las 4 aulas que tenemos en este bloque, pero acá todavía no se tocó. Cuando estén las aulas de arriba, los que están acá abajo suben y ahí se va a tocar este bloque, pero por lo menos están para iniciar, todavía no están pintadas, pero no hay escombros y... ¿Cuál es el porcentaje de ejecución de la obra? ¿Ya tienen eso por parte de los arquitectos? Y según los papeles tendría que estar terminando marzo, abril, ya se tendría que haber entregado la obra
finalizada. O sea, de 1 a 2 meses, pero claramente esto va a llevar por lo menos medio año todavía. Yo pienso que sí, porque como te dije, te repito, hay que tocar todo este bloque, aquel bloque, falta el parquecito, la muralla, la vereda, o sea que muchas cosas, pero vimos también en todos estos días que sí es que se trabaja como se debe, ¿verdad? Y si no se van haciendo tantas pausas, eso también, ¿verdad? No se fiscalizó en todas las vacaciones, nadie se presentó, ¿verdad? Lo que sí quiero destacar también es que a partir de que pusimos a conocimiento de las direcciones pertinentes en el MEC, ellos también se pusieron las pilas. Vinieron hasta acá. Sí, vinieron, nos apoyaron, mediaron con la gente del FONACIDE, o sea que ellos también están poniendo de su parte para ayudarnos. Hermosamente, vamos a esperar, ya dijo la directora, vamos a empezar el jueves que viene. Y el lunes, en teoría, tienen que entregar las obras. El lunes van a entregar toda la parte de abajo. ¿Ustedes también van a venir a colaborar con el Vamos a venir, sí, tenemos que venir a ayudarle un poco a la directora. ¿A las profes también? Las profes también. La directora sí, se mueve bastante, gracias a Dios. Ahora estamos tratando de solucionar a lo que era esto al principio, ahora ya por lo menos está mejorando. Pero compañeros, también hubo una versión oficial por parte del responsable de la obra dependiente del MEC. Y estamos hablando del ingeniero Carlos Paredes, del Ministerio de Educación. Él dice que dentro de todo, la obra todavía está en plazo, porque el plazo de la constructora vence recién en el mes de abril. Pero eso sí, hubo un notorio retraso porque acá estamos hablando de que no hay clases disponibles para los chicos y no hay baños. ¿Cómo le vas a mandar a tus hijos a una institución educativa que no tiene Y sobre sanitario? todo, cómo estos plazos no van a coincidir con el inicio de clases. Claro. Ya sabemos el calendario del MEC desde hace mucho tiempo. A más tardar, en casos excepcionales, están iniciando en el mes de marzo, con algunas excepciones. Escuchamos lo que decía el ingeniero. El trabajo de FONACIDE, encargado por la Municipalidad de Asunción, tiene un plazo de 1 año, desde abril del año pasado hasta abril de este año. Y con una intervención integral en toda su infraestructura, desde la vereda hasta el fondo. Y esta es la cuestión con la que yo no estoy de acuerdo. Una intervención integral hace que se sacrifique a la población educativa y tengamos inconveniente de ver un lugar donde ellos puedan desarrollar sus actividades. Por eso estamos haciéndole un seguimiento más pormenorizado a esta institución en vista del inicio de clases. De hecho, ustedes ya se habrán dado cuenta que mañana va a ser imposible iniciar acá. Entonces, la recomendación de que inicie el jueves que viene proviene de ustedes luego directamente. Así mismo, nosotros estuvimos la semana pasada y veíamos que no llegábamos para mañana acá, en este local. Entonces lo que hicimos es coordinar con la contratista y que ellos apresuren un poquitito más sus trabajos de tal forma a que la institución tenga por lo menos las mínimas condiciones de tal forma que pueda albergar a la población educativa. Las mínimas me refiero a aulas y servicio higiénico. Ingeniero, cuando se habla de retrasos en las obras, lo primero que uno piensa es hay problemas con el desembolso. ¿Qué información manejan ustedes? Pues, no es evidentemente labor de ustedes, pero de igual manera, ¿alguna información tienen por parte de la constructora? Yo no podría hablar al respecto porque nosotros no estamos en la parte administrativa, digamos, que le corresponde. ¿Ninguna justificación? Ellos están en plazo, así como están en plazo. Abril de este año fenece, ¿verdad? Y tendrán sus motivos también, ellos por eso se dilató un poquitito esto, ¿verdad? Tendrán sus motivos y la parte de fiscalización de la municipalidad, seguramente ellos con más lujo de detalles sabrán el motivo del atraso de estos trabajos, ¿verdad? Si es que hay, ¿verdad? Porque como te digo, están en plazo, o sea, hasta abril ellos tienen su plazo contractual. Un año le dan, pero un como año. ingeniero, ¿vos cómo ves las obras? Y En teoría, en ahora, 2 meses tiene que llegar esto. ahora le están dando otro ritmo. Justamente la directora me está diciendo que gracias a que ustedes de la semana pasada vinieron a picanearle, ellos se sacudieron. Y ahí están, ahora sí están trabajando, ahora sí yo creo que vamos a poder llegar, me dice. Bueno, dicen, la información que proviene desde el MEC, nuestra fuente, nos señala que estas declaraciones, quizás la parte final,
le valió un sumario administrativo al ingeniero Carlos Paredes del MEC. Lo lamentable que encima se persiga a los funcionarios que están ahí encargados de la obra. Y yo creo más que nada por el tema del contenido ahí, pero bueno, dicen que le valió un sumario. Bueno, para ir cerrando ya nuestro noticiero, nuestra primera edición de esta jornada, temas destacados de hoy que nos tocó ocurrir. En la espera de qué va a pasar con el destino del diputado Miguel Cuevas, ¿irá o no a prisión? ¿Qué pasa? ¿Debe ir? Hasta ahora no se hace efectivo. ¿Dónde está Miguel Cuevas? La pregunta que nos hacemos. Estamos instalados frente a la agrupación especializada para ver finalmente a qué hora se da la entrada y el cumplimiento de esta prisión preventiva como medida adoptada por el juez López. Importante destacar que también al mismo tiempo, paralelamente a esta decisión del magistrado, que sí o sí, dicen los entendidos, debe cumplirse, se presentó otra chicana, otro recurso, precisamente para sacarlo de la jugada al magistrado Jean Paul. Vamos a ver también al final qué determinación se toma la Cámara de Apelaciones, que dice si continúa el magistrado actual o pasa a otro juez. Bueno, con esto nos vamos, gente. Nos vamos. Gracias Buenas por tardes. la sintonía, la preferencia. Hasta mañana. Chau. Chau.